Bueno, la clase de hoy vamos a ver integrales curvilíneas, que serían otro tipo de integral. Nosotros hasta ahora, ¿qué hicimos? Fuimos extendiendo el concepto que vimos en análisis 1, en donde veíamos integrales que se extendían de depender de una variable independiente a dos variables independientes, y al final, cuando vimos integrales triples, de tres variables independientes, ¿sí? Pero también lo podemos hacer, o sea, siempre fuimos integrando con respecto de los ejes, ¿sí? En análisis 1 integrábamos con respecto al eje X. En integrales dobles integramos con respecto al eje X y al eje Y, es decir, en el plano XY. Con integrales triples, ¿sí? Nos fuimos moviendo a través de otro eje más, que era el eje Z. Pero ahora, en vez de calcular un área bajo una curva, vamos a ver que también podemos calcular integrales a lo largo de una función, ¿sí? Para eso, nos vamos a meter en el concepto de la función vectorial. ¿Qué es la función vectorial? Es una función cuyo dominio es el conjunto de números reales y su imagen es un conjunto de vectores, ¿sí? Acá está escrito en forma de parámetro, pero podemos escribirlo de esta manera para que se entienda. Supongamos que nosotros tenemos una función vectorial que depende de x y de y, ¿sí? Y esta función va a tener esta forma, ¿sí? Es decir, para cada par o punto del plano XY, yo voy a tener la coordenada y de un vector y la coordenada j de un vector, ¿sí? Entonces, por cada punto del plano XY voy a formar un vector. Y el conjunto de vectores me va a definir una curva en el plano, que va a ser plana si es en el plano, ¿sí? Una curva plana si es en el plano. Y si tuviéramos una tercera coordenada, es decir, por ejemplo, otra función más, acá, que me dé la coordenada k del vector, ¿sí? La componente k del vector, entonces esa curva va a ser alabeada. En este caso, estamos teniendo el mismo concepto de función vectorial, nada más que depende de un parámetro, ¿sí? O sea, x e y a su vez dependen de t. Eso es lo que me está diciendo la expresión de esa función vectorial. Entonces, x, y z, por ejemplo, dependen de un parámetro, que en este caso es t, que puede llegar a ser el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y me va a ir formando estas curvas, ya sea en el plano XY, si solamente tenemos X e Y, y en el espacio de las tres dimensiones, si tenemos X, Y Z. Entonces, la integral curvilínea se utiliza mucho cuando, por ejemplo, tenemos una función vectorial, ven, en este caso está escrita en función de X y de Y, ¿sí? Definida a lo largo de una curva plana, ¿sí? O sea, una curva en el plano XY. Y supongamos que nosotros queremos utilizar o calcular el trabajo de movernos desde un punto hasta otro en el plano XY, a lo largo de esta curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para calcular este trabajo? En principio, como hicimos con las integrales dobles, con las integrales simples, lo que vamos a hacer es subdividir esta trayectoria, esta curva plana, la vamos a dividir en n espacios, ¿sí? O n trayectorias, ¿sí? A 0 a sub 1 y así sucesivamente. Y nos vamos a centrar en una de esas subdivisiones, de esos subarcos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es calcular el trabajo de movernos desde un punto hasta otro, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos por física que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? La fuerza va a estar dado por nuestra función, pero en el punto en donde nosotros queremos calcular, ¿sí? La vamos a llamar Fi, ¿sí? Por el desplazamiento, es decir, desde el punto A sub i, ¿sí? Hasta la sub i más j, ¿sí? Ese desplazamiento, cuyas componentes van a ser delta x y delta y, ¿sí? O sea, las componentes del vector desplazamiento van a ser delta x y delta y. Entonces, fuerza por desplazamiento es un producto escalar, o sea, un producto entre dos vectores, ¿sí?
Si el desplazamiento, sus componentes son delta x y delta y, al producto escalar, lo podemos expresar, ¿sí?, como el producto de la suma del producto de las componentes homólogas, ¿sí? Nuestra función tiene como componente x a p de xy y como componente y a q de xy. Aplicamos el producto escalar, ¿sí?, y nos queda escrito de esta manera. Haciendo la sumatoria de todos los distintos trayectorias que nosotros queremos calcular, porque acuérdense que nosotros queremos calcular desde el punto A hasta el punto B, y aplicando el límite, si ese límite existe, se lo conoce como la integral de línea, ¿sí?, y que me permite a mí calcular el trabajo desde un punto hasta otro a lo largo de una curva plana, ¿sí? O sea, utilizamos el cálculo de la integral curvilínea para calcular trabajo, no para calcular el área bajo la curva de la función como veníamos haciendo hasta ahora. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la integral curvilínea si f es nuestra función vectorial y está definido a lo largo de y igual a x al cuadrado desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1. Bueno, para poder usar o hacer el cálculo de la integral curvilínea, sí o sí necesitamos tener una función vectorial, tener una trayectoria, es decir, una curva en el plano XY o en el espacio de las tres dimensiones, si estuviéramos trabajando en el espacio, ¿sí? Y dos puntos, desde dónde hasta dónde quiero calcular esta integral curvilínea. A la función vectorial la vamos a ver escrita de esta manera, ¿sí? Puede que la integral curvilínea ya venga escrita como si fuera el producto escalar, ¿sí? Entonces, la integral curvilínea entonces es el producto escalar entre esta función vectorial y el desplazamiento, ¿sí? Entonces, nuestros datos son la función vectorial, la trayectoria y desde dónde hasta dónde me muevo. Siempre, como en todas las integrales, lo que conviene siempre es graficar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos calcular, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a graficar? La trayectoria y desde dónde hasta dónde quiero hacer el cálculo, ¿sí? Eso es lo que voy a calcular, ¿sí? Entonces, y siempre tener en cuenta de verificar que los puntos que me dan pertenezcan a esa trayectoria. En este caso, la trayectoria es y igual a x al cuadrado, es decir, es esta parábola, ¿sí? Desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1, ¿sí? Eso es la integral curvilínea que quiero calcular desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1 a lo largo de esa curva. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es armar la integral curvilínea, es decir, armar el producto escalar entre mi función, ¿sí?, vectorial y el desplazamiento que yo quiero hacer, ¿sí? El desplazamiento es solamente multiplicar a las componentes, a la componente y de esta función vectorial, el delta x, y a la componente j de esta función vectorial, el delta y. Eso sería armar solamente el producto escalar, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos formas de recibir este dato. Uno es que me den la función vectorial y que yo tenga justamente que multiplicarle, ¿sí?, delta x y de x y de y, ¿sí?, el diferencial de x y el diferencial de y. O puede que ya me den directamente esto de dato, calcular esta integral curvilínea desde una trayectoria, desde un punto hasta otro, ¿sí? Entonces esas son las dos posibilidades en las que me pueden dar eh, la definición de este ejercicio. Bueno, una vez que armamos la integral, fíjense que esta integral, ¿sí?, tiene diferencial de x y diferencial de y. Entonces lo que yo puedo hacer es poner toda la integral en función de x, poner toda la integral en función de y, poner todo en función de un parámetro si conozco relaciones que tienen x e y con otra variable, como por ejemplo puede ser t, o manejarme a lo largo de x y manejarme a lo largo de y, ¿sí? En este caso, vamos a hacer este primer ejemplo poniendo todo en función de x, ¿sí? ¿Cómo voy a poner toda esta integral en función de x? Utilizando las relaciones que me da el ejercicio que me vinculan a x con y. En este caso, ¿sí?, la parábola. Y es igual a x cuadrado. Entonces, con esa relación yo puedo decir que y es igual a x al cuadrado y por lo tanto puedo calcular el diferencial, porque si yo quiero poner toda esta integral en función de x, ¿sí?, yo tengo que reemplazar la y tengo que reemplazar el diferencial de y. Entonces, de esta relación vamos a calcular el diferencial de y, que es igual a la derivada de x al cuadrado por el diferencial de x.
Entonces, como y es igual a x al cuadrado, en todos los lugares a donde tenga y, voy a poner x al cuadrado. Y donde tenga diferencial de y, voy a poner 2x por diferencial de x. ¿Sí? Armamos todo esto. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, tenemos que definir los límites de integración. Esos límites van a ser justamente la trayectoria que yo quiero calcular. ¿Sí? Desde el punto inicial, en este caso, como yo quiero poner en función de x, va a ser 0, ¿sí? Hasta, ¿sí? La coordenada en x del punto final, ¿sí? Entonces me muevo de 0 a 1. Por lo tanto, fíjense que me queda una integral simple que depende solamente de x. Acomodamos un poquito esta integral, ¿sí? Calculamos y evaluamos. En este caso me da 3 medios. ¿Unidades de qué? Las unidades van a depender de qué quiera calcular la integral curvilínea. En este caso, fíjense, no me dice, solamente me dice calcular esta integral curvilínea con esta función vectorial, con esta trayectoria de este punto hasta este punto. No me está diciendo si estoy calculando un trabajo, estoy calculando energía, estoy calculando entropía, ¿sí? Entonces, como no me dice qué es lo que estoy calculando, lo vamos a dejar de forma dimensional. Y a diferencia de lo que vimos con cálculo de área y volumen, donde nosotros teníamos que siempre presentar un resultado positivo, ¿sí? En este caso, si me da negativo, lo voy a dejar negativo porque puede ser justamente que esta integral esté calculando energía, ¿sí? Y que esa energía sea negativa para el sistema, ¿sí? O sea que en este caso nos vamos a permitir tener resultados negativos y a menos que el ejercicio me diga estás calculando un trabajo, y acá ponerle unidades de trabajo, ¿sí? A menos que el ejercicio me lo diga, yo siempre voy a dejar sin unidades el resultado de la integral curvilínea. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Con este. ¿Se animan a plantearlo solos a este ejercicio? Y a diferencia del ejercicio anterior, ya les aviso que este conviene hacerlo todo en función de y, o sea, al revés de como hicimos el anterior, ¿sí? Les voy a dejar un par de minutitos para que ustedes lo resuelvan, lo armen, ¿sí? Aunque sea lo armen al ejercicio. Bueno, entonces, calcula la integral curvilínea si f de xy es igual a y más x, ¿sí? Definida a lo largo de x igual a y al cubo más 1, desde el punto 1, 0 hasta el punto 9, 2. Entonces, tenemos la función vectorial, tenemos la trayectoria y tenemos los dos puntos desde dónde hasta dónde queremos calcular, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestra trayectoria tiene esta forma, ¿sí? Y nosotros nos queremos mover a lo largo del punto 1, 0 al punto 9, 2. De nuevo, al igual que el ejercicio anterior, no nos está diciendo qué estamos calculando, posiblemente sea trabajo, puede ser energía, entalpía, entropía, ¿sí? Pero es una integral curvilínea que se va a mover a lo largo de esta curva desde el punto 1, 0 al punto 9, 2. Entonces, en este caso, fíjense, para evitar trabajar con raíz cúbica, lo que voy a hacer es poner toda esta integral en función de y, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a armar la integral curvilínea, que va a ser igual al producto escalar de esto por el desplazamiento, ¿sí? O sea, fíjense que lo único que hago es a la componente y le multiplico el diferencial de x, más la componente en x, j, perdón, le multiplico el diferencial de y, ¿sí? Eso es armar la integral curvilínea. Hago el producto escalar entre la función vectorial y el desplazamiento de moverme de acá hasta acá. Una vez que hacemos eso, ahora decidimos el recorrido. En este caso, como dije anteriormente, lo vamos a hacer en función de y. Por lo tanto, tengo que reemplazar el diferencial de x y tengo que reemplazar x. ¿Sí? Entonces, con x igual a y al cubo, es decir, y al cubo más 1, es decir, nuestra trayectoria, calculamos el diferencial de x y reemplazamos adentro de la integral. Y ahora, como la voy a poner en función de y, voy a utilizar la coordenada en y del punto inicial, que es 0, hasta la coordenada en y del punto final, que es 2. ¿Sí? Acomodamos un poquito esta integral, ¿sí?
y calculamos el resultado y en este caso nos da 18. Bueno, en este caso quiero calcular la integral curvilínea, fíjense, de la trayectoria definida por x igual a t más 3 e y igual a 3 por t, desde t que se mueve de 0 a 1. En este caso, mis x e y están en función de un parámetro. Entonces lo que conviene es poner toda nuestra integral en función de este parámetro 3, ¿sí? O sea, dependen de una variable más, sería como una función compuesta. Entonces, nuestros datos son la función vectorial, que está expresada en función de x y de y, x y t, y x e y, que están en función de t, y desde dónde hasta dónde me muevo, desde 0 a 1, ¿sí? Un parámetro. O sea, por lo general las variables independientes suelen ser presión y temperatura, pero a su vez esa presión y esa temperatura pueden llegar a depender de un tiempo. ¿Cuánto tiempo están a tal temperatura? ¿Cuánto tiempo están a tal presión? Entonces, el T justamente podría ser esa tercera variable que puede llegar a controlar todo un sistema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es entonces poner todo en función de t porque nos dan los datos desde que t se mueve desde 0 a 1. Después al final vamos a ver que nosotros también lo podemos llevar a todo esto a función de x y de y, ¿sí? Pero es un poquito más complejo. Entonces, como x es igual a t más 3 e y es igual a 3 por t, entonces acá vamos a obtener el diferencial de x y el diferencial de y en función de t, ¿sí? O sea, derivamos t más 3 por diferencial de t, derivamos 3 por t, y le multiplicamos el diferencial de t. Una vez que hacemos eso, armamos la integral curvilínea, es decir, el producto escalar entre la componente en x y el diferencial de x más la componente en y y el diferencial de y, ¿sí? Y ahora esto lo ponemos todo en función de t. Y a que es igual a 3 por t. Diferencial de x a que es igual a diferencial de t. X a que es igual a t más 3. Diferencial de y a que es igual a 3 por diferencial de t. Reemplazamos todo esto y ya tenemos nuestra integral simple toda en función de t. Calculamos, ¿sí? Y en este caso nos da 12, ¿sí? De vuelta, a dimensional porque no me está diciendo el ejercicio qué es lo que estoy calculando. ¿Cómo hago para poner todo esto en funciones, todo en función de x o en función de y? Bueno, para eso lo que vamos a utilizar son las ecuaciones paramétricas, que las tuvieron que haber dado en álgebra o visto inclusive en el cursillo de ingreso, ¿sí? Entonces, con estos datos que nosotros tenemos acá, expresándolo en función paramétrica, ¿sí? Nos quedaría de esta manera. Entonces, me voy al plano XY y digo, o sea, yo sé que x es igual, que t va de 0 a 1. Si t es igual a 0, ¿sí? Lo reemplazo en mi función paramétrica y me queda el punto 3, 0. O sea, me marca un punto en el plano XY. Si t es igual a 1, me marca otro punto, ¿sí? El punto de la recta final. Busco la ecuación de la recta que une estos dos puntos, ¿sí? Y es la recta y igual a 3x menos 9, ¿sí? O sea, utilizo la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Y con esto ya tenemos la trayectoria que estamos haciendo en el plano XY, ¿sí? Calculamos, armamos la integral todo en función de x o todo en función de y, ¿sí? En este caso, fíjense que yo le puse todo en función de x y va desde el punto 3 hasta el punto 4 de x, ¿sí? Y me da el mismo resultado que la obtenida con el parámetro, ¿sí? Es más difícil porque yo me tengo que acordar, ¿sí? Ciertas reglas de las ecuaciones paramétricas en el plano XY para poder hacer. Bueno, un poquito más complicado, ¿sí? Pero bueno, si a mí me da el ejercicio todos los datos en T, yo puedo directamente utilizar el parámetro para poder hacer el cálculo de la integral curvilínea, ¿sí? Bueno, la integral curvilínea, ¿sí? También se puede utilizar para poder calcular las integrales que nosotros vimos en integrales dobles, es decir, la integral de un recinto de integración en el plano XY o un volumen, ¿sí?
Pero para eso voy a necesitar utilizar una fórmula que me haga que la integral curvilínea sea igual a la integral doble, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar ahora el concepto de la integral curvilínea para calcular un área de un dominio cerrado, ¿sí? Fíjense que en los ejercicios que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, la integral curvilínea, la curva que nosotros o la trayectoria que utilizábamos siempre estaba abierta. Pero en el caso de querer calcular un área, o sea, utilizar en vez de la integral doble o la integral múltipla que vimos al principio del cuatrimestre, utilizar la integral curvilínea para calcular esa área, sí o sí necesitamos que se cierre la trayectoria de esta integral curvilínea. Entonces, supongamos que yo quiero calcular esto, el área sombreada entre estas funciones, ¿sí? Entonces, nosotros con integrales dobles que vimos, por ejemplo, una integral del tipo 1 que se movía con un x de acá hasta acá y un y que se mueve desde la función de abajo hasta la función de arriba, ¿sí? Por diferencial de y por diferencial de x. Eso es lo que vimos en integrales múltiples. Ahora, con integral curvilínea, ¿sí? Voy a calcular esta área encerrada, pero moviéndome, ¿sí? A lo largo de la trayectoria de las dos funciones, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo hago para calcular eso? Pues para eso voy a tener que aplicar esta fórmula. El área va a ser igual a 1/2 la integral de línea, y acá adentro va a ir esto, ¿sí? Esto de ahí. Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es a los límites de esta integral curvilínea, ¿sí? Ponerle la trayectoria de que me estoy moviendo, en la que me estoy moviendo. Por ejemplo, calcular el área encerrada entre las curvas x cuadrado menos 4y igual a 0 y 4x menos y al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero calcular es esto. ¿Sí? Son dos parábolas. ¿Cómo haría esto para hacerlo con integral de línea? Lo mismo, nada más que mi trayectoria se va a mover. Voy a tener que hacer una primera integral de línea que se mueva desde 0 hasta 4 a lo largo de esta curva. ¿Sí? Y otra integral de línea, esta va a ser la integral curvilínea 1, ¿sí? Y otra que vuelva. O sea, que vuelva a encerrar el área. Esa va a ser mi integral de línea 2. Fíjense el detalle que para que se aplique la formulita esta, así tal cual como está, ¿sí? Sí o sí, el sentido de integración del integral de línea tiene que ser antihorario, ¿sí? O sea que primero voy a partir del punto acá, inicial, me voy a ir hasta un punto intermedio y voy a volver, ¿sí? En sentido antihorario. Entonces, por integral de línea, ¿sí? Yo voy a tener que sí o sí poner esto en el medio, ¿sí? Bueno, acá yo les voy haciendo porque yo voy a hacer la integral curvilínea 1, ¿sí? Me voy a mover poniendo todo en función de x, ¿sí? Porque la parábola es vertical. Y la integral de línea 2, para que vean, ¿sí? La voy a hacer todo en función de y. Perdón, al revés, ¿sí? La integral de línea 1 va a ser todo en función de y. Y la integral de línea 2 va a ser todo en función de x, ¿sí? Entonces, armamos las dos integrales curvilíneas, ¿sí? Y fíjense que en el medio va la formulita. Y todo multiplicado por 1/2, ¿sí? Esta va a ser la integral curvilínea 1 y esta la integral curvilínea 2. Y ahí tenemos el resultado. ¿Cómo sería esto calculado con integrales múltiples? Lo que vimos nosotros al principio del cuatrimestre. Con integrales múltiples sería, por ejemplo, si yo quiero hacer una integral del tipo 1, ¿sí? Voy a tener un x que se mueve desde 0 hasta un x que se mueve a 4, ¿sí? Y un y que se va a mover desde la función de abajo, que es x cuadrado menos 4y, ¿sí? Hasta un y que se mueve a lo largo de la función de arriba, ¿sí? O sea, despejaría y de acá para poder hacer ese segundo tramo, ¿sí?
Eso es lo que nosotros vimos con integrales múltiples. Y acá lo que hacemos es dividir esta integral a lo largo de la trayectoria, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Y al mismo tiempo, así como nosotros podemos utilizar la integral curvilínea para calcular lo que vimos a principio de cuatrimestre, también podemos ver que podemos calcular con integrales múltiples integrales curvilíneas. Eso es a través de la fórmula que se conoce como fórmula de Green. Entonces lo que hace es la analogía entre las dos integrales, pero al revés de lo que vimos recién. En vez de calcular el área, lo que vamos a hacer es calcular el trabajo o energía de movernos desde un punto hasta otro, pero con integrales dobles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando esta fórmula. Para eso vamos a decir, supongamos que nosotros tenemos nuestra función vectorial, ¿sí? xy, y es igual a una función p, ¿sí? Es lo que me va a dar la coordenada en x de los vectores, ¿sí? O la componente en x, mejor dicho, del vector. Y una función q, ¿sí? Es lo que nos va a dar la componente en y del vector, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una función vectorial, acuérdense que para cada punto del plano xy nosotros tenemos las componentes de un vector. Bueno, a la función que me da la componente en x la vamos a llamar p. Y a la función que me da la componente en y la vamos a llamar q. ¿Por qué digo esto? Porque para aplicar la fórmula de Green hay que derivar la función p con respecto de y, derivadas parciales, ¿sí? Y hay que derivar la función q con respecto de x, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular una integral curvilínea, en lugar de utilizar integral curvilínea, integrales dobles, necesito aplicar una fórmula. Esta fórmula va a ser la derivada parcial de q con respecto de x menos la derivada parcial de p con respecto de y por diferencial de x por diferencial de y, siempre y cuando el sentido en el que yo me mueva sea el antihorario. Ahora, si no es el sentido antihorario, ¿sí? Cambia el orden de la resta del comienzo, ¿sí? Pero siempre necesito obtener derivadas parciales. O sea, siempre que mi función vectorial, ¿sí? Admita derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y en la función p y la función q, yo voy a poder aplicar la fórmula de Green. Por ejemplo, utilizar el teorema de Green para calcular la integral curvilínea, ¿sí? Esta integral curvilínea, a lo largo de la curva encerrada por x igual a y al cuadrado e y igual a x, ¿sí? Nosotros por integrales curvilíneas, ¿qué dijimos? O sea, utilizamos estas trayectorias, ¿sí? Utilizamos la función vectorial, que en este caso fíjense que ya está escrito como integral de líneas, o sea, ya está hecha la función vectorial por el desplazamiento, ¿sí? Y hubiéramos expresado todo en función de x, todo en función de y lo hubiéramos hecho a través de integrales curvilíneas, como el primer ejercicio. Ahora, si quiero aplicar la fórmula de Green, entonces tengo que decir, esto es P, esto es Q, incluyendo los signos. Y voy a derivar a P, ¿sí? Por su opuesto a diferencial, ¿sí? O sea, a P la tengo que derivar con respecto de Y. Y a Q la tengo que derivar con respecto de X, ¿sí? Si esas dos derivadas se admiten, ¿sí? Entonces voy a poder aplicar esta formulita. Entonces la derivada de P con respecto de Y es es X al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de Q con respecto de X es igual a 0, ¿sí? Reemplazamos, ¿sí? La formulita. Y ahora lo que vamos a decir es esto. O sea, ¿qué hago? ¿Una integral del tipo 1 o una integral del tipo 2? ¿Qué conviene? Y en este caso, fíjense que esta es una recta, y igual a x. Y esta es la parábola, x igual a y al cuadrado. Como es simple, se puede despejar en función de x, pero me parece que es más fácil trabajar con polinomios. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, adentro de la integral pongo la formulita, ¿sí? La derivada de q con respecto de x es 0, la derivada de p con respecto de y es igual a x al cuadrado, hago la diferencia, ¿sí? Me muevo en sentido antihorario, y ahora digo, bueno, la y se mueve desde 0 hasta 1. Este es y1 y este es y2. Y la x se va a mover desde la parábola
¿sí? Hasta la recta, ¿sí? Desde I al cuadrado hasta I, ¿sí? Adentro, donde nosotros en integrales múltiples, si yo quería calcular un área iba a 1, en este caso estoy queriendo calcular la integral curvilínea y por eso va la diferencia, ¿sí? Y el resultado de esto es menos 1 sobre 28avos. ¿Se entiende lo que hice? ¿Cómo sería esto con integrales curvilíneas? Con integral curvilínea, ¿sí? Supongamos que yo me olvido de todo esto y lo quiero hacer con integral de línea para que vean la diferencia. Borramos esto. Con integral de línea yo lo que voy a hacer es, quiero calcular la integral curvilínea de moverme del punto 0, 0 al punto 1, 1 y volver. Eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Porque me dice a lo largo de estas curvas encerradas. Entonces, la primera integral de línea va a ser esta, a lo largo de la recta, con esta trayectoria, desde el punto 0 hasta 1, ¿sí? Hasta 1, 1. La hago en función de x, la hago en función de y, es indistinto, ¿sí? X es igual a y y el diferencial de x es igual al diferencial de y. Entonces yo voy a tener una primera integral curvilínea, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo la ponga toda en función de y, ¿sí? Entonces voy a tener una primera integral curvilínea que se va a mover, si es en función de y, desde 0 hasta 1, ¿sí? Y voy a poner todo esto en función de y. O sea, pero ahora pongo la fórmula como está acá escrita. Entonces, x al cuadrado es igual a y. Entonces me va a quedar y cuadrado por y. Diferencial de x es igual a diferencial de y. O sea que me va a quedar diferencial de y más y por diferencial de y. Esa sería mi primera integral curvilínea. La segunda integral curvilínea, ¿sí? Se mueve desde el punto 1 hasta el punto 0. ¿Sí? Y a lo largo de esta función, o sea, la parábola. Entonces, el L2 va a ser x igual a y al cuadrado, el diferencial de x va a ser igual a 2y por diferencial de y, ¿sí? Entonces, mi segunda integral de línea va a ser la integral que se mueve también a lo largo de y, desde 1 hasta 0, ¿sí? Fíjense que cambio el orden de iteración, ¿sí? Y ahora voy a tener x cuadrado, ahora es y al cuadrado. Entonces me va a quedar y al cuadrado todo elevado al cuadrado por y, por diferencial de x, que es 2y por diferencial de y, más y por diferencial de y. Entonces la suma de estas dos integrales curvilíneas me va a dar menos 1 sobre 28avos también. O sea, son dos formas de hacer el mismo ejercicio. Una es aplicando el teorema de Green y la otra es obteniéndolo a través de integral curvilínea. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, profe. Ahí estaría todo esto que hicimos, ¿sí? Y fíjense que da lo mismo. Bueno, hasta ahora nos movemos en el plano XY, ¿sí? O sea, con curvas planas. Pero si nosotros tenemos una tercer componente en la función vectorial, nos estamos moviendo a lo largo de curvas alabeadas, es decir, curvas que están en el espacio de las tres dimensiones. Por ejemplo, este ejercicio que me dice calcular la integral curvilínea si f de x, y, z, la función vectorial, tiene esta forma, ¿sí? Fíjense que tiene componente en X, componente en Y componente en Z. Definida a lo largo de la trayectoria L1 de X igual a Y al cuadrado de el punto 1, 1, 0 al punto 4, 2, 0 y una L2 que es la recta que une o el segmento que une Q con R, siendo R 5, 1, 2. Esa es la primera trayectoria. La primera trayectoria se mueve del punto 110 al punto 420. ¿Ese movimiento está en el plano o está en el espacio? ¿En el plano está? ¿Por qué? Sí, la Porque no respuesta es tiene correcta. componente en Z. Porque Z claro, el igual a punto 0 en cero, ambos o sea, puntos. el punto Z o la coordenada en Z de los dos puntos iniciales
son 0. Entonces está en el plano XY, ¿sí? O sea que en el primer cálculo, la integral curvilínea es igual a como veníamos viendo hasta recién, porque se mueve en el plano XY. O sea, el punto P es el punto 1, 1 y el punto Q es el punto 4, 2, ¿sí? O sea, está en el plano XY. Entonces, la primera trayectoria, el primer cálculo que yo tengo que hacer es igual, ¿sí? A los cálculos que veníamos haciendo. La diferencia es que cuando yo armo la integral curvilínea, ¿sí? Tengo la componente en Z, ¿sí? O sea que tengo que aplicar el producto escalar entre esta función y el desplazamiento, ¿sí? En este caso va a ser delta X, delta Y, ¿sí? Y delta Z, ¿sí? Por eso ahora tenemos diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Esa es la diferencia porque tenemos una tercer componente. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar, ¿sí? Y quiero obtener el diferencial de Z para esta primera integral curvilínea es igual a 0, porque no tengo, ¿sí? Entonces ese término se me termina siendo 0. Bueno, en este caso fíjense que yo puse todo en función de Y, por lo tanto me muevo desde 1 hasta 2, ¿sí? Y me da eso. El problema viene cuando quiero calcular el segundo tramo, el L2, porque ahora sí, me muevo a un punto desde el plano hasta el espacio, ¿sí? Hasta el 5, 1, 2. Entonces, la trayectoria que yo estoy haciendo es esta. Esto es el IC1 que hicimos, que está en el plano XY. Y esta es el IC2, o la integral curvilínea 2. Y esta sí ya se mueve desde el plano XY hasta un punto en el espacio de las 3 dimensiones. Entonces, lo que yo necesito ahora es encontrar esa trayectoria. ¿Cómo calculo esa trayectoria? Y es la recta que mueve los dos puntos. Entonces, primero que lo que vamos a hacer es, a través de la diferencia del punto final R menos el punto final Q, ¿sí? Vamos a obtener los directores de esta recta, ¿sí? O sea, hacemos la diferencia entre los dos puntos y me da 1, menos 1 y 2. Estos van a ser los denominadores de la ecuación de la recta en el espacio de las 3 dimensiones, ¿sí? Son una ecuación de álgebra, ¿sí? Entonces los números de dirección son justamente esta diferencia y son los que van a ir en los denominadores de la ecuación de la recta. Dx menos x0, y menos y0, z menos z0. ¿Qué serían el x0, y0 y el z0? El punto inicial, que en este caso es q, 4, 2, 0. ¿Sí? Reemplazamos en la ecuación de esa recta, ¿sí? Y ahí ya tenemos la ecuación o trayectoria que tenemos que utilizar para movernos hasta el punto R. Ahora, en este caso yo decidí poner todo en función de z porque es el único ejercicio donde vamos a tener 3 variables, así que vamos a elegir poner todo en función de z. ¿Cómo calculo la trayectoria? ¿O cómo pongo a x en función de z o a y en función de z? Bueno, esta ecuación, ¿sí? Fíjense que tiene 3 términos. Si yo quiero poner a y en función de z, me olvido de este término y utilizo solamente esta igualdad y despejo y. Y después, si quiero poner a x en función de z, me olvido del término del medio, como si no estuviera, y utilizo estas dos igualdades para poder despejar a x en función de z. ¿Sí? Y de esa manera calculamos el diferencial de y en función de z y el diferencial de x en función de z. Una vez que ya tenemos todo esto, ¿sí? Armamos la integral curvilínea, ¿sí? Que es lo mismo que hicimos al comienzo, nada más que ahora vamos a tener el diferencial de z, no se nos hace 0, ¿sí? Pero ponemos todo en función de z, ¿sí? Y fíjense que ahora me muevo, ¿sí? Desde el punto inicial de z, que es 0, hasta el punto final de z, que es 2, ¿sí? Hacemos todo este cálculo, ¿sí? Tomamos un poquito esta integral y nos da menos 22 tercios. Como era la suma de la integral curvilínea de movernos a lo largo de la primera trayectoria y después de la segunda, sumamos lo que calculamos al comienzo, ¿sí? Y ahí tenemos la integral curvilínea total. La grabación. Bueno, hasta ahora siempre tuvimos ejercicios en donde siempre necesitábamos conocer la trayectoria de la integral curvilínea.
Pero hay ejercicios en donde hay una independencia entre el cálculo de la integral curvilínea y la trayectoria. Es decir, hay recorridos que cuando yo hago, dependiendo del tipo de función vectorial que tenemos, ¿sí? Recorrer una distancia de un punto hasta otro punto no necesitan una trayectoria específica porque cualquier trayectoria me da lo mismo. Es decir, la integral curvilínea es independiente de la trayectoria cuando se cumple la condición que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una función vectorial que está compuesta con una función de p de xy para la componente en x y q de xy para la componente en y, ¿sí? De los vectores, ¿sí? Y me admite derivadas parciales continuas, ¿sí? La condición necesaria y suficiente para que la integral sea independiente de la trayectoria es que se cumpla esta igualdad, ¿sí? Que la derivada de q con respecto de x sea igual a la derivada de p con respecto de y. Es decir, la derivada de q, que es la función que me da la componente j de la función vectorial, con respecto a la variable x, sea igual a la derivada parcial de la función que me da la componente y de la función vectorial, ¿sí? Con respecto de y. Si se cumple, es indistinto la trayectoria que yo utilice para el cálculo integral. Es decir, si viene un profesor y les da un ejercicio donde no tiene una trayectoria, lo que ustedes tienen que verificar es si se cumple esta igualdad. Entonces, la trayectoria que yo utilice para unir los dos puntos va a ser indistinta, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta integral curvilínea y que queremos movernos desde el punto A hasta el punto B. Y acá en este caso el ejercicio me da dos trayectorias, ¿sí? Entonces vamos a verificar si esta integral es lo mismo, ¿sí? Calcularla a través de la trayectoria 1 que la trayectoria 2. Fíjense que la trayectoria 1, la C1, es igual a x. Es mucho más simple que la y igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, calculamos las derivadas parciales, ¿sí? Para eso, acuérdense, esto es P, ¿sí? Y esto es Q. Si yo derivo a P con respecto al opuesto de su diferencial, es decir, con respecto de y, ¿sí? Y me da igual a la derivada de Q con respecto de x, en este caso fíjense que nos dan iguales, la integral curvilínea es independiente de la trayectoria. Entonces, en este caso yo tengo dos trayectorias, la recta, que es la C1, y la parábola, que es la C2, ¿sí? Y las dos unen los dos puntos. Entonces, vamos a verificar si es lo mismo calcular la integral curvilínea con la C1 que con la C2. Debería ser lo mismo porque, según la igualdad, es independiente de la trayectoria. Entonces, fíjense, con la C1, toda en función de x, ¿sí? Desde el punto 0 hasta el punto 1, nos da 3. Y con la C2, que es a través de la parábola, también poniendo todo en función de x, nos da 3. ¿Sí? Nada más que una es más simple que la otra. ¿Esto qué me dice? Que si, por ejemplo, mañana a mí me dicen calcular esta integral curvilínea y no me dan C1 y no me dan C2, yo puedo elegir, o sea, no tengo esto, ¿sí? No tengo esta gráfica del medio, yo puedo elegir unir esos dos puntos a lo largo de una recta, a lo largo de una parábola, a lo largo de una hipérbola, a lo largo de una circunferencia, lo que yo quiera, siempre y cuando una esos dos puntos. ¿Se entiende la idea? Sí, Bueno, profe, sí se entiende. ¿se entiende? Bueno, y bueno, para terminar, vemos un ejercicio más, ¿sí? Que es calcular la integral curvilínea, y fíjense que me da esta integral, ¿sí? Y me pide que sea la unión de una trayectoria 1 con una trayectoria 2. Y esto va desde el punto 1, 1 hasta el punto 1, 2 y hasta el punto 2, 3. ¿Sí? Quiero ver algo, creo que era en realidad este es 2, 1. A ver, déjenme ver. Es 1, 1. Este es al revés, ¿sí? Este de acá es 2, 1. Bueno, entonces, fíjense la trayectoria que quiero hacer. Quiero hacer una C1 y una C2. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la C1, ¿sí? A lo largo de X y la C2, ¿sí? A lo largo de Y.
¿sí? Entonces unimos. Bien, déjenme ver si. Fíjense que en este caso me voy a unir, hago la C1, ¿sí? Pero en vez de, fíjense, dividir las integrales, la termino utilizando la primera integral curvilínea, ¿sí? La divido en dos, ¿sí? Y digo, bueno, la X se mueve, ¿sí? La X se mueve desde 1 hasta 2, ¿sí? Separo los términos de X, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y la Y, en la misma trayectoria, fíjense, se mueve siempre a lo largo de 1, por eso va de 1 hasta 1. ¿Sí? Y eso me da 5 medios. O sea, no pongo todo en función de X y todo en función de Y, sino que dividí la integral en dos partes. Lo que le corresponde a X, ¿sí? Lo hice a lo largo de X. Y lo que me corresponde a Y, lo hice a lo largo de Y. Y después calculamos el C2, ¿sí? Haciendo lo mismo. En vez de poner todo en función de X, divido la integral en dos y digo, esta parte la hago en función de X. ¿X de dónde se mueve en la C2? De 2 hasta 2, ¿sí? Y la Y se mueve desde 1 hasta 2. Uy, perdón. ¿Sí? Y eso me da 6. Lo sumo y ahí tenemos la unión de las dos integrales. ¿Se entiende lo que hice? O sea, es otra manera de también hacer el cálculo integral, ¿sí? Moverme solo, o sea, es como de divido lo que le corresponde a X y que se mueva con respecto de X, lo que corresponde a Y con respecto de Y. ¿Sí? Es una cuarta manera de resolver las integrales curvilíneas. Bueno, con esto estamos terminando. ¿Alguna duda? Y como siempre les digo, todo esto es práctica. Siempre, o sea, practicando se aprende, ¿sí? Bueno, profe, yo por